Bueno, 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 bienvenidas, bienvenidos a ya casi la última sesión de sociolingüística. Esta es la última semana de docencia del cuatrimestre. Hemos compartido todo este tiempo. Bueno, yo creo que le hemos sacado mucho provecho al cuatrimestre. Y en estas últimas sesiones con David Plo, con Miriam Yataco, con José Magro y ahora con Adriana Patiño Santos, bueno, estamos poniendo un broche de oro, una formación sociolingüística que, bueno, está trascendiendo en realidad lo mínimo que se está pidiendo en el grado, pero también es verdad que sociolingüística parece que es una asignatura que hay y ya después cuesta un poco encontrarla, os va a costar encontrarla en un máster que esté a mano. Así que, bueno, yo creo que era importante tomar esto con intensidad para que cale, que quede y que os enriquezca, ¿no? Y que podáis recorrer estos caminos sociolingüísticos. Para este broche de oro, pues yo le pedí a la profesora doctora Adriana Patiño Santos que estuviera con nosotros. Ella es una experta en sociolingüística crítica etnográfica, como habéis visto. Su tesis doctoral la hizo allí, en el Colegio Evangelista. Es una experta, como digo, que os va a iluminar caminos de cara a una actividad que además tenéis que entregar en un diseño, porque ya os he dicho que era imposible casi, ¿no?, hacer en confinamiento, y sobre todo porque necesita más tiempo y no quería yo mal enseñaros a hacer una etnografía sociolingüística en 2 semanas, en 3, porque no sería adecuado. Y bueno, al menos que pudierais presentar el diseño. Como las trayectorias biográficas son muy importantes, como hemos visto con cada una de las invitadas que hemos tenido, bueno, pues yo aquí voy a dejar mi presentación, le voy a ceder la palabra a Adriana, porque ya de lo que podáis saber de ella superficialmente, ¿no?, de lo que pone en una página web, lo habéis leído, ¿no?, en su perfil de la universidad de... Adriana, discúlpame porque yo no me aclaro con el nombre de Southampton, ¿cómo se dice? ya, Southampton, sí, sí. Southampton, ¿no? Muy bien. Eh, y os dejo con ella, que va a hablar porque necesariamente tiene que hablar de su trayectoria, eh, y esto es también hacer sociolingüística. Adriana, muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero, no, gracias a ti por haberme invitado. Gracias a todos y todas por haber leído el artículo. Me ha hecho mucha ilusión recibir vuestros comentarios, vuestras preguntas. Es un artículo que escribí hace muchos años. Fue de las primeras cosas que escribí. Quizás fue la primera etnografía que escribí. Antes había hecho algún intento, pues cuando llegué a España, y de eso voy a hablar, sobre migración, que era en ese momento lo que interesaba. Yo quisiera, primero que todo, bueno, me voy a presentar, porque es verdad que cuando hacemos sociolingüística y cuando hacemos investigación en sociolingüística, el saber quiénes son nuestras trayectorias, nuestras biografías entran allí, simplemente porque nos interesa todo lo relacionado con la lengua, y nosotros, como por ejemplo en mi caso, como migrante, lo que implica hablar pues español, pero es una variedad de español que es diferente a la peninsular. Y eso es interesante, ya ese posicionamiento allí es algo que te genera unas preguntas, que te genera unas ganas de saber cosas o curiosidades, que también tienen que ver con tu propia experiencia. Yo llegué a España, yo soy de origen colombiano, llegué a España en el año 2000, que es un año importante, y es un año importante porque está relacionado con este trabajo de investigación que yo hice. El año 2000 es un año en el que España está en un momento al tope de la globalización. Es un momento en el que España está recibiendo inmigrantes por primera vez en su historia reciente, y hablaremos de ello porque el impacto de ello para la educación, lo que fue la sociedad en ese momento, y para la educación, que fue de lo que yo me ocupé años después, pues va a ser central, como lo habéis visto en el capítulo. Pero es interesante porque, como veréis, bueno, esa parte de esa migración veníamos de América Latina,
Cuando estás en América Latina, y no sé, yo sé que hay personas aquí que tienen un background pues, similar, que venimos de América Latina, sé que hay alguien de Honduras, también alguien de origen colombiano. Cuando vienes de allá, nunca piensas en estas cosas, y quizás porque en nuestros países en América Latina estamos muy cerrados entre nosotros. El caso colombiano, Colombia no ha recibido inmigrantes, no recibió inmigrantes hasta cuando empezó el problema en la frontera en Venezuela. Colombia siempre ha exportado migrantes, nunca ha recibido. Y eso genera pues unas particularidades. Por ejemplo, nunca pensamos en en las diferencias lingüísticas, en las variedades lingüísticas, lo que ello implica. Tenemos diferentes regiones lingüísticas, la dialectología tradicional marca unas regiones y damos por hecho que es así. Pero es interesante cuando te tienes que enfrentar a otras variedades de español, cuando te das cuenta que tu norma no vale, y que tienes que reaprender. Yo, por ejemplo, yo tuve que aprender a usar el tú, porque mi generación en Colombia no lo usa, ahora se usa. Pero cuando yo vine de Colombia no se usaba. Nosotros todos hablábamos de usted de manera cariñosa, de manera cercana, era la cortesía verbal de ese momento. Yo tuve que aprender a hablar de vosotros y conjugar el vosotros, que para mí era la lengua de la Biblia, por ejemplo, no era la lengua que usabas en la vida diaria. Y me imagino que para muchos de vosotros ha sido una experiencia similar. Así que, bien, esto de la biografía es importante. Entonces, es importante que vengo de Colombia, que estuve en España, en donde empecé mi carrera académica, que consolidé luego entre Madrid, Barcelona, y he terminado viviendo en el Reino Unido, también por cuestiones estructurales. La crisis económica del 2008 afectó a los académicos, y en 2012 simplemente, cuando se acabaron todos los proyectos de investigación, pues los que en ese momento, yo no fui la única, muchas personas pues tuvimos que salir del país. Toda esa generación de sociolingüistas que más o menos acordamos de investigar de la misma manera y tal, pues muchos estamos fuera, como es el caso pues, de otros colegas que seguramente también habréis leído, ¿no? Miguel Pérez Milán es un caso, y otras personas. María Rosa Garrido también, aunque es más joven, pero todos más o menos nos ha tocado buscarnos la vida, como se dice en España. Bien, entonces un poco para comenzar, Igor me invitó y mi idea era hablar un poco de lo que llamamos nosotros el backstage, o sea, lo que hay tras bambalinas cuando hacemos investigación etnográfica. Yo sé que habéis leído un artículo previo, el que escribí con Eva y Virginia en su momento, y habéis leído este artículo. Entonces yo lo que quería era como volver a lo que hay detrás, todo lo que tienes que hacer para prepararte, qué es lo que te lleva a hacer una investigación de este tipo, porque este mismo tema se puede tratar de otras maneras. El tema del fracaso escolar es un tema que ha sido tratado en educación de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, a través de estadísticas. Buscas cuántos alumnos de origen latinoamericano pues suspenden, cuántos abandonan la escuela, y esa es una manera también de dar cuenta. Pero yo elegí esto, que era intentar mirarla desde dentro de lo que se puede hacer. Y eso conlleva una serie de ventajas, desventajas, muchas decisiones, cambiar de plan, de ir acomodándote, porque hacer investigación cualitativa, que es lo que nosotros básicamente hacemos, pues implica muchas complejidades que van no solo en cómo entras tú al campo, que muchos de vosotros me habéis hecho esa pregunta, por ejemplo, si temas de ambigüedades que tienes, dilemas que tienes allí, pero también implica que tienes que irlas resolviendo y reubicándote. Entonces, bueno, yo he preparado un poco algo que encontré en algún manual de investigación y me hizo pensar un poco en lo que conlleva la investigación, particularmente cualitativa.
No sé si estoy compartiendo la pantalla, quizás no. No. Todavía no, ¿no? Pero voy a intentar compartir la pantalla porque preparé unas pocas diapositivas para entrar a hablar de esto y luego retomaré vuestras preguntas y os invitaré a todos a participar y está ahora sí compartiendo. ¿Ahora veis mi pantalla? ¿O no? Todavía no. Ahora, espero que sí. ¿Sí o no? ¿Me escuchas, Igor? Sí, estoy aquí. ¿Sí? No ¿Se puede se, ver? no se ve, no se ve. No se ve. Permíteme, voy a intentar de Hem- nuevo. A Hemos hecho ver. una prueba antes y salió. Sí, salió. Sé que puedo hacerlo, sé que soy capaz, pero a ver, vamos a intentarlo de nuevo. A ver, estas cosas tecnológicas que siempre... ¿Sí o no? Yo tengo la versión en español, entonces presentar ahora me pone, a ti te lo pondré en inglés que no te puedo ir guiando porque no sé cómo lo nombran. Sí, Presentar ahora y ya ahí toda tu pantalla. ya, pero es raro porque no sé por qué no me está dejando. A ver, vamos a intentar de nuevo y si no, simplemente hablaré porque no hace falta tampoco. No, simplemente son las reflexiones de cómo podemos verlo, de cómo se pueden entender estos procesos. Espérate por a ver si, depende, como la sesión esta es mía, a ver si es que yo tengo aquí, al tenerlo en modo, momento, Sí, a ver si puede ser eso. lo tengo en modo mosaico, digo yo qué sé, a ver si... No, no me deja presentar, no, por ahí, por algún motivo no me A ver, permite. y a ver ahora, que te tengo puesta a ti. Bueno, no pasa nada, Oh, mira, qué no pena. pasa nada. Simplemente voy a hablar de ello porque no, Chrome Tab, no, Window, Present. Es raro porque no, antes sí nos dejó Share, ahora sí, Ah, ahora entonces sí, era yo que lo tenía en pantalla completa, no, ahora ya está, creo. disculpa. ¿Sí? No, nada. Bueno, se me fue una H, ¿veis? Estaba intentando, ahora que la veo, etnografía sin H, desde luego, en español, pero bueno. Nada, estaba un poco pensando cómo podría, vosotros sois una generación que ve el CSI y todas estas películas de detectives, y yo creo que ese es el trabajo que hacemos un poco los etnógrafos cuando investigamos el papel de la lengua en diferentes procesos sociales, como veremos. Así que si pensamos en la etnografía como una historia de detectives, pues podríamos comenzar a pensar en una escena policíaca. Este es un ejemplo que, bueno, me ha dejado un colega que me encanta, y es ver cómo hay una escena policíaca en la que pues ha sucedido un crimen y podéis ver ahí una serie de indicios. Podéis ver una escena, vemos lo que se llama la escena, el escenario, unos participantes y unas acciones que han sucedido allí. Veis, por ejemplo, que la lámpara se ha caído, pero veis también el perfil de un cuerpo en el suelo, y un detective tomando notas, y eso es lo que prácticamente nosotros hacemos, entrar a determinar en un terreno, en un campo específico que se construye en un momento dado. O sea, este piso antes no era una escena criminal, pero se ha convertido en una escena criminal porque algo ha sucedido, un evento quizás inesperado. Y es lo que intentamos nosotros hacer, identificar en esos fenómenos. Por ejemplo, si sabemos que es un crimen y tenemos algunos datos que tenemos de la experiencia, de nuestra propia experiencia, de cuestiones que observamos, que nos llaman la atención, que nos parecen curiosas. Pues es un asesinato, que sabemos que el hombre estaba casado, que al momento en que se encuentra el cuerpo solo se encuentra pues su perro, que murió por un disparo, y que nada de la casa ha desaparecido. Esto nos permite a nosotros hacer una serie de, si queremos llamarlo, hipótesis o de conjeturas alrededor de intentar ver qué fue lo que pasó allí, ¿no? Y es lo que hacemos como etnógrafos, intentamos
pues de varias fuentes, intentar explicar qué ha pasado. Y buscamos, por ejemplo, en la teoría, en cuestiones que se han producido anteriormente, que se han publicado anteriormente por personas que también han hecho etnografía o que también han hecho una investigación cualitativa. Intentamos buscar dentro de esas teorías qué hay. Y hay varios tipos de conjeturas que uno podría hacer a partir de esa primera escena. Por ejemplo, que fue un crimen pasional, que, por ejemplo, que la esposa, porque la esposa no está en el lugar en la escena, ¿no? Que pudo haber varios motivos, varias razones para ello. Pudo haber sido lo que se llama un crimen pasional, que pudo haber sido más bien por dinero. Vosotros tenéis seguramente o podéis hacer otras conjeturas. A mí no se me ocurrían otras, pero ya podríamos hablar de esto también. También podríamos observar que hubo la oportunidad, es decir, que habían unas condiciones para que esto sucediera. Y esto de las condiciones es algo que nosotros veremos porque es lo que como etnógrafos exploramos cuando intentamos dar una explicación de esos fenómenos que nos interesan. Por ejemplo, claro, lo que uno primero puede deducir es que fue ella ella es la persona más indicada, ¿no? El hecho de que no se hubiesen perdido cosas en el piso, en el apartamento, de que, de que parece que no fue un robo, ¿no? Así que todas estas cosas, ateniéndonos a nuestra experiencia, pero también a lo que leemos, a lo que otros han hecho antes que nosotros, pues nos vienen bien para intentar explicar esos fenómenos. Sin embargo, nosotros necesitamos recoger una evidencia, necesitamos documentar esto que ha pasado, porque esa documentación, lo que llamamos los investigadores, esos datos o ese trabajo de campo que hacemos, nos permite recoger esa evidencia, que puede ser directa, cosas que observamos, cosas que podemos a veces, en el caso, por ejemplo, de encontrar el arma, ¿no? Leer esas huellas digitales con la ayuda de la tecnología, o podemos deducir a partir de la sangre en la ropa de la mujer, ¿no? Que todo esto nos lleva a diferentes teorías. Por ejemplo, con la ropa de ella, esto es la lectura de la huella digital, ese es el tipo de datos que tenemos, ¿no? La lectura de estas huellas dactilares. Pero si buscamos en la ropa de ella, pues tenemos que buscar otros recursos, otras formas, como buscar en su ADN para efectivamente verificar si es ella o poder crear, pues, sustentar esta primera conjetura de que ella es la culpable. Tenemos además otro tipo de evidencia que es la que llamamos circunstancial. Es la que donde nosotros empezamos a interrogar gente. Le puse espiar, pero más que espiar es observar o pasar tiempo con esas personas que pueden saber algo, ¿no? Pues entrevistas a quién. A la primera es la esposa, si la encuentras, si está disponible, ¿no? Si no ha huido. Hablas con los vecinos, hablas con la familia, con los colegas del trabajo. Es decir, todo esto nos ayuda a nosotros a ir creando lo que se llama en inglés el cuadro, ir creando la pintura completa, el cuadro completo, el panorama de lo que ha sucedido e intentar reconstruir todo el caso y la escena. Por ejemplo, si la mujer no tenía coartada, podemos ver si estaba de compras, podemos ver a partir del uso de la tarjeta de crédito si hubo gastos o no, o si ella estaba con alguien, en fin, los testigos y todo esto que entra allí, ¿no? Y otras cosas que nos ayudan es de parte de esta evidencia, ¿no? Si el arma desapareció y volvemos a todos nuestros argumentos anteriores. Bueno, vosotros seguro que tendréis más conjeturas, tendréis más ideas. Por ejemplo, cuando yo enseño esa imagen a mis alumnos aquí, todos hablan de la lámpara, de que hubo violencia porque la lámpara pues se ha caído, de que el perro conocía al asesino porque el perro no ladró quizás, si los vecinos no escucharon al perro, en fin, que hay una serie de elementos, pero como todas son conjeturas, nosotros siempre tenemos que ir a tratar de recoger el máximo de información, el máximo de datos para poder dar cuenta de esa lectura. Si pensamos en el trabajo del etnógrafo como detective, como del investigador,
pues es efectivamente lo que nosotros hacemos, ¿no? Y vosotros lo habéis visto, la idea de enviaros este artículo sobre el evangelista era un poco mirar efectivamente lo que había detrás, cómo esas preguntas de investigación o la pregunta o los objetivos que habían detrás, pues eran los que nos guiaban un poco para planear esos pasos de qué tipo de información había que recogerse, si era necesario volver una y dos veces. Y habéis visto que para el caso del evangelista fue necesario ir durante años para poder intentar explicar y buscar qué era lo que pasaba con diferentes tipos de docentes, hablar con todos, observar varias clases, hablar con los alumnos, pero no una vez. Como ya veremos, por ejemplo, el uso de entrevistas, una sola entrevista a veces no es necesaria, porque las personas por diferentes motivos cambiamos de opinión, las personas por diferentes motivos tenemos diferentes percepciones, tenemos diferentes creencias que cambian según las circunstancias, ¿no? Eso es lo que hay detrás de la idea de hacer etnografía, y por eso es importante. Todo ello nos permite, pues, hacer una interpretación y vincular lo que observamos con todo lo que pasa en lo que llamamos el mundo social, y de eso vamos a hablar, ¿no? Y al final, pues, creamos un argumento para intentar contribuir al conocimiento de lo que ya hay. Esas son las lecciones. Esto era un poco yo pensando en lo que pasó en el evangelista, y vosotros pues sabéis, en vuestros comentarios he visto cómo pues todos habéis identificado que efectivamente lo que esta historia del evangelista, primero que todo no es la norma, no es lo que pasa en todos los institutos, y esto es muy importante para tener en cuenta. Sin embargo, al ser la excepción, nos puede dar lecciones de lo que ha sido atender a la diversidad lingüística y cultural históricamente en Madrid, y de eso hablaremos un poco porque a ello quiero volver. Cómo habían unos procesos de exclusión que muchos de vosotros habéis identificado, que ni siquiera venían del docente o de la institución, incluso venían de más allá, de unas políticas migratorias, de unas políticas educativas y de unas políticas lingüísticas que en ese momento se llevaban en la Comunidad de Madrid. Y lo que esas políticas y esas decisiones gubernamentales pues generaban, como por ejemplo alguno de vosotros lo identificó, esta concentración artificial de alumnado que venía todo de fuera, y esa no es la misión de la escuela, así como ya os voy a explicar un poco más adelante y podemos volver a ello. Y el papel de la lengua, no solo en la conformación de las categorías sociales, de quién era el buen alumno allí, de quién era el mal alumno, de quién era el buen profesor, sino de las formas de hablar, ¿no? Las formas de hablar o los contenidos que los alumnos sabían, no solamente en sociales, sino pues en las otras áreas pues, que investigué, que observé, las asignaturas, pero que aquí pues no incluyen este artículo, ¿no? Pero esto es muy importante para verlo. Así que, así como el investigador, como el detective hace, en mi caso fueron años de trabajo de campo intentando ver toda la transformación del centro hasta llevar a ver que este caso, un caso que yo le llamo un caso abierto, pues es una historia sin un final feliz, ¿no? Es un final en el que pues nada era como se esperaba, ¿no? No es en el que el fracaso va más allá del fracaso escolar del alumno. Y entonces, por ejemplo, a mí me ayudó para ver que el fracaso, cuando un alumno fracasa, no es el alumno el que fracasa solamente, sino que fracasa el centro escolar en el que él está y sus docentes. Y eso lo aprendí ahí en el evangelista. Y todas las herramientas que utilicé para estar allí, de lo que me valía, alguno de vosotros me preguntó por el punto cero, de todo eso podemos hablar un poco más, y de cómo intenté reconstruir esta historia y posicionarme allí, ¿no? Como una investigadora de origen latinoamericano, observando un instituto en el que se segregaba a alumnado de origen inmigrante. Eso era un poco quizás para iniciar una conversación
Yo imagino que vosotros, muchos de vosotros, algunos de vosotros estáis haciendo un trabajo de investigación. Algunos de vosotros en vuestras preguntas os habéis centrado en la historia que cuento, pero mi invitación es a ver detrás de la historia, porque la historia al final es mi historia, es la historia que yo pude reconstruir allí. Sin embargo, lo interesante son todos esos pasos. Quizás otra persona, como alguno de vosotros me ha preguntado, otra persona, por ejemplo, alguien de origen español, quizás no hubiese visto las mismas cosas, quizás no se hubiese centrado en las mismas cosas, quizás ni siquiera se hubiese centrado en el aula de segundo B, que luego fue pues cuarto y que fue, lo seguí lo que se llama longitudinalmente para ver sus trayectorias escolares, para ver quién continuaba en el sistema o quién salía del sistema. Esa era mi idea al principio. Así que básicamente eso era un poco para comenzar y quizás un poco para delinear lo que hacemos con la etnografía sociolingüística y que yo creo que lo habéis visto con Igor y con las personas que han presentado aquí. ¿Por qué es necesario hacer etnografía y por qué lingüística o sociolingüística? Pues básicamente porque queremos ver el papel de la lengua en los procesos de discriminación, de desigualdad, en procesos en el que el poder se ejerce de diversas maneras. Básicamente creo que es eso. Queremos dar cuenta de situaciones en momentos históricos en particular, vinculando eso que nosotros creamos como el terreno, como el espacio de investigación, con procesos sociales, históricos de lo que está pasando, porque al final todos están conectados. Por ejemplo, el evangelista, pues representa un momento histórico en España. Quizás vosotros sois muy jóvenes, pero no sé quién ha nacido en el 2000. Pero el evangelista representa un momento histórico de España en el que la inmigración era algo nuevo. Hoy en día ya no. Hoy en día ya hay segundas generaciones, muchos que llegaron pequeños de origen marroquí o niños de origen marroquí o de origen latinoamericano, pues ya se sienten españoles o tienen esta identidad dual, ¿no? De ser de aquí, de ser de allá, pero se saben manejar en los dos sistemas, digámoslo, ¿no? No solamente escolares, sino en las dos sociedades, a eso me refiero. Pero en ese momento no. En ese momento el evangelista representaba una manera en la que la Comunidad de Madrid pensaba que se tenían que hacer las cosas. Y era, bueno, pues me llega primero que todo algo inesperado, que es la migración. No sé si habéis leído un poco de eso, pero el proceso migratorio en España fue algo repentino, algo inesperado. Mientras Europa, por ejemplo, aquí Inglaterra empezó a recibir migrantes después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Empezó a recibir a sus antiguas colonias. Por eso nosotros ahora vemos muchas comunidades pakistaníes, indias, que son totalmente británicos, pero que, claro, estas son ya terceras generaciones. Sus padres vinieron entre el 45 y el 60 a reconstruir este país. Así que la migración es un indicio, por ejemplo, en un país, es un indicio de riqueza. Y eso fue lo que pasó con España. España en ese momento estaba en un momento económico al tope, ¿no? De un momento económico que había empezado años atrás, no, incluso antes del 86, cuando entra en lo que hoy es la Comunidad Europea, pues España empieza a ser un jugador mayor, un jugador importante dentro de la Comunidad Europea. Y empieza a recibir a sus primero, que es como normalmente suele pasar, los países que empiezan a recibir migración reciben a sus colonias, a sus antiguas colonias. La primera parte fue para España pues la población de origen marroquí. Y es muy interesante todo lo que pasa con la población de origen marroquí, porque es una población que geográficamente está a 14 kilómetros, pero que desafortunadamente simbólicamente se le construye como lejana.
y a eso es a lo que me refería en mi artículo. Y es una contradicción muy triste porque se niega una parte importante, o sea, parte de Marruecos fue colonia de España hasta los años 50, bajo el franquismo. Y la gente se olvida de eso, por ejemplo. O sea, esta gente, incluso Ceuta y Melilla son todavía españolas. Las Canarias, si tú no miras el mapa, incluso las lógicas son interesantes cuando uno piensa en cómo se construyen los mapas. Pues es que las Canarias están a la altura de África. Entonces es muy interesante pensar por qué hay un interés de construir a la población marroquí como lejana. Y siempre hay una explicación culturalista para ello. El problema de las explicaciones culturalistas es que simplifican la realidad y no permiten ver las complejidades, no permiten ver que también hay afinidades, que hay unos vínculos históricos muy fuertes. Y luego, eso es a finales de los 80, mediados de los 90, y luego empezamos a llegar los latinoamericanos. Los latinoamericanos llegamos hablando español, que se ha construido como una ventaja, pero nunca se habla del hecho de que no hablamos la misma variedad de español. Ni siquiera nuestra cortesía verbal es diferente. Es similar, perdón, nuestra cortesía verbal es diferente. Pues el típico ejemplo es que los latinoamericanos damos las gracias por todo, o agradecemos todo el tiempo, o pedimos siempre por favor, ¿no? De una manera explícita. En España se hace lo mismo, pero de otra manera. La cortesía verbal es diferente. Entonces, o hablamos bajo, nos llaman que hablamos dulce. Este tipo de estereotipos que van creando, pues, unas imágenes sobre la gente. Entonces, es interesante pensar que lo de evangelista pasa en ese momento. Es un momento al inicio de la migración. Y es un momento en el que la comunidad de Madrid está desbordada de alumnado inmigrante que va llegando sin un orden. Obviamente cuando los migrantes llegan no es que toman turnos, la gente simplemente llega, y la gente llega por muchos motivos. No sé cómo estáis en geografía, pero si leéis el mapa de América Latina de los años 90 y comienzos del 2000, es muy bonito leerlo de manera económica, porque todo lo que pasó en América Latina, de, por ejemplo, crisis económicas, se entiende bien en relación con el haber sido o convertirse en migrantes. Un ejemplo claro es en el 99, por ejemplo, Ecuador en el año 99 tuvo una crisis económica terrible. Por eso vemos esa cantidad de personas de origen ecuatoriano que llegan a Madrid en ese momento. Colombia tuvo una crisis del café, que era el mayor producto nacional, junto con todo lo que es, lo que habéis visto vos, lo que veis en Narcos, desafortunadamente, con todo el problema de la guerra civil a causa del narcotráfico. Desafortunadamente es una realidad. Así que de repente, y luego fue Argentina en 2001 con su famoso corralito, no sé si sabéis algo de esto, pero Argentina vivió una situación terrible, económica, dramática, República Dominicana. Entonces no es al azar que estas cosas pasan, no es al azar que en este instituto la mayoría de alumnos eran latinoamericanos o que eran de origen ecuatoriano, ¿no? Entonces es interesante cómo a veces estas realidades, pues sí que nos permiten ver una realidad que está escondida, ¿no? Que el resto de la sociedad no lo ve, pero por eso es que hacemos etnografía, para intentar entender esas lógicas detrás. Y las lógicas detrás del evangelista, pues no son las más felices, si queremos verlo, ¿no? Desde el punto de vista educativo, como muchos de vosotros habéis marcado, tampoco desde el punto de vista de migratorio o de integración social, de lo que se llama la integración social. No es ideal que si tú llegas a un lugar nuevo, te excluyan y te segreguen. No es lo ideal. Para Bourdieu y para la gente que hace educación, nuestro capital simbólico, nuestro capital social, nuestro capital cultural, hace que tengamos que estar mezclados socialmente para poder ganar esos capitales. Entonces aquí lo que se ve, por ejemplo, Luisa Martín Rojo habla de una descapitalización, ¿no? Al segregar a esta población, pues se le está descapitalizando de esos saberes,
de esas posibilidades, de esos recursos para acceder socialmente. Entonces es un poco que pensemos eso, este es un momento histórico, es importante verlo, no es la norma y esto es una cosa que hay que pensarla. El artículo no intenta responsabilizar a los docentes porque lo que intenta es mostrar las complejidades que hay alrededor de todos los... Aquí si pensamos en quién gana y quién pierde, que es la gran pregunta que hace Mónica Heller cuando hablamos de sociolingüística crítica, pues aquí nadie gana. En esta historia nadie gana. De hecho, el instituto se cerró a los 2 años que yo acabé esta investigación. Y se cerró porque era insostenible, porque al final empezaron a haber voces. Este centro, en este centro sucedían cosas que sucedían en otros centros de la Comunidad de Madrid. Entonces, cuando empiezas a ver que esto se puede convertir en algo normal, asusta y afortunadamente, pues al alumno se le dispersó y se lograron y reacomodar en otros centros donde podían interactuar más con alumnado, pues tanto local como, le voy a llamar local, como de otras partes. Entonces es un momento histórico importante, es un momento en el que nadie entiende qué está pasando, es un momento en el que cada uno intenta cubrir o lidiar con la situación de la mejor manera y a veces pues nos equivocamos. Y yo creo que este ejemplo ilustra eso. Y básicamente era un poco intentando pensar en vuestras preguntas. Por ejemplo, claro, cuando yo segrego a un grupo de alumnos en un instituto, es lo que en Estados Unidos han llamado el white flight, cuando escapan, la gente de origen local, la gente blanca, por llamarlo de alguna manera, se va del lugar. En detrimento, entonces, por ejemplo, aquí los concertados, las escuelas concertadas, es decir, que son privadas, pero que trabajan con ayuda del gobierno económicamente, ellos empezaron a recibir al alumnado blanco español, si lo queremos llamar de esta manera. Entonces, por eso se reservó esta educación pública para este alumnado de origen inmigrante y todo lo que ello ha conllevado para la reputación, por ejemplo, de la educación pública, que no habéis visto las campañas de querer salvar la educación pública, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo muchos de nosotros nos educamos en educación pública, pero es lo que está pasando a nivel mundial. La educación pública ya no se defiende, sino que en contra de eso se está promoviendo la privatización de esos recursos, lo cual genera más desigualdades. En vez de inyectar y dar más soporte a la educación pública, que es lo que desde mi punto de vista pues se podría hacer. Entonces yo creo que eso es importante y observarlo como pues todo lo que ello conllevó, lo que conllevó este caso y lo que conllevó el caso del evangelista y lo que esto ilustra. Sobre todo la ironía más grande es porque como siempre la visión culturalista siempre ha intentado explicar que los latinoamericanos se integran mejor porque hablan la misma lengua, porque comparten la misma cultura, y voy a ponerlo entre comillas. Por ejemplo, se habla de la religión, que son católicos, que porque con la misma comida o similar comida, etcétera. Pero nosotros vemos que efectivamente, y eso lo dice la sociolingüística desde el comienzo, Heinz es muy claro en ello, cuando explica cómo pertenecer a una misma comunidad de habla no hace que te puedas comunicar efectivamente, no es verdad, ¿no? No es verdad porque hay mucha diversidad y las variedades o sea, lo que hay que hacer es investigar las situaciones concretas para entender cómo suceden estos fenómenos. Así que si queréis, pues yo puedo ir yendo, yo he recogido vuestras preguntas, no sé si he respondido a algunas de las que ya habéis hecho, y si hay alguna en especial, yo las tengo todas aquí, pero si hay alguien que tenga una pregunta adicional o que quiera compartir, hay muchas cosas que habéis dicho que me han gustado mucho, pero no las voy a leer yo porque no quiero dominar toda la presentación. Me gustaría también escucharos y
Y bueno, si habéis vivido una situación similar o qué veis a manera de investigación, qué veis, como por ejemplo, quién es el mejor alumno. Aquí a veces como docentes, yo sé que muchos de vosotros vais a ser docentes o queréis ser docentes, lo vi en las preguntas. Claro, la idea de quién es el buen alumno es algo que se tiene que estudiar etnográficamente porque no todos damos por hecho quién es el mejor alumno. Si yo os pregunto quién es un buen alumno, seguro que me vais a decir, pues el que hace los deberes, el que llega a tiempo a clase. Bueno, en muchos institutos el buen alumno es el que está en silencio, el que no da guerra, como decía Genaro, el que no nos da guerra. Y luego descubres que el que no da guerra ha estado en silencio porque no habla la lengua y no entiende nada. O sea, que el pobre ha estado aislado. No es porque sea el mejor de la clase intelectualmente o académicamente. Entonces, estas cosas se tienen que explorar. No se puede dar por hecho nada, ¿no? Es muy interesante. Incluso si leéis a Bourdieu, su investigación en escuelas, la gran pregunta que se hizo, que es muy interesante, él se pregunta, ¿qué es una escuela? ¿Qué es eso? No podemos dar por hecho que la escuela es algo que está formado por 4 paredes, 4 muros, y dentro hay aulas, y dentro hay alumnos, y dentro hay profesores. No es así. Todo esto se negocia, estos roles se negocian, estos roles se construyen en las prácticas comunicativas. Se construye lo bueno y se construye lo malo. Se construye el éxito escolar y se construye el fracaso escolar. Entonces aquí desafortunadamente en este ejemplo, pues se construye el fracaso. Pero si vamos a otro instituto a ver cómo se construye el éxito escolar, incluso en este mismo instituto se puede ver quién gana, quién salió ganando de todas estas, en todas estas actividades comunicativas, ¿no? Entonces, eso también es interesante ver, por ejemplo, quién promovió al bachillerato o quién pudo ir a la universidad de estos alumnos. O sea, que también es rastrear, buscar historias de éxito también. Es eso. Bueno, y ahora no sé si hay alguien que quiera preguntar algo o si queréis que yo vaya por las preguntas que habéis hecho, como queráis. O sea, hay alguien que quiera discutir algo más en detalle. Habéis hecho preguntas muy interesantes. ¿Qué queréis? ¿Que pase lista? A ver, podéis participar espontáneamente, abrís el micrófono e interaccionáis con... También lo podéis hacer tanto las personas de sociolingüística como las que estáis en trabajo fin. Sí, por supuesto, sí. Hay un mensaje que te han puesto, creo. Sí, bueno, lo vamos a leer. Y si no las leo de aquí, porque las he Chat. sacado en un cuadro en el chat. Vamos a mirar. Ah, pero ahora Que va puedo todo ir. bien. Ya, No sé si ese mensaje era para nosotros. no sé. Bueno, yo voy a ir uno por uno y si estáis, pues podemos ir preguntando y respondiendo porque algunos repetís preguntas, otros no, pero por ejemplo Estela del Carmen. ¿Estáis ahí, Estela? Pues Estela preguntaba por... Sí, estoy, Pues perdón. muy bien, muy bien. Pues me ha gustado mucho tu reflexión sobre la falta de inversión, que es lo que se ve. Claro, el fracaso escolar es efectivamente eso, si estamos motivados para hacer algo o no. Entonces, si yo no estoy motivado, pues realmente no invierto en mi práctica, es lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero tú me preguntabas específicamente por pues, los procedimientos para implantar, para integrar a este alumno, ¿no? Sí, claro, eso es un punto que no toco en el artículo porque este artículo era sobre investigación, pero muchos me habéis preguntado qué pasó con los docentes. Bueno, cuando haces este tipo de trabajo, tienes que devolver algo a la comunidad. Y yo sí que hice con ellos, tomé ejemplos de las clases y las estudié con ellos. Y fue muy interesante porque ellos mismos se dieron cuenta que ellos estaban perpetuando, estaban reproduciendo formas de racismo que no sabían que estaban haciendo, que a veces nos pasa, que nosotros mismos somos racistas y no nos damos cuenta, hacemos discriminación o la ejercemos y no nos damos cuenta, en el lenguaje está todo,
Luego os puedo dar ejemplos. Pero en tu caso me preguntabas qué hacer. ¿Tú qué piensas después de todo lo que has escuchado? ¿Cómo podríamos utilizar la etnografía para dar respuestas a... Si no, no hace falta, que yo tampoco las tengo, No sabría, ¿verdad? Es un cambio estructural, ¿no? Es un cambio... A ver, yo creo que con esta investigación lo que tienes que hacer es poner de presente, hacer visible lo que está invisible. Y aquí es hacer visible, por ejemplo, que las políticas no funcionan. Y es lo que yo intentaba hacer con este artículo, ¿no? Las políticas de integración no funcionan. Luego se requiere un trabajo de formación con docentes muy fuerte y estar convencido de que tú tienes una idea y de que la quieres llevar a cabo, básicamente, ¿no? Es eso. Pero es difícil, sí. Lo que pasa es que no es imposible. Es lo que hay que pensar, sí. Tú, ¿cuándo acabaste tú el colegio? Tú más o menos hiciste el instituto durante estos años, después. ¿Tienes experiencias con alumnado de fuera, similares o No, no, no? no tengo experiencia. En tu instituto no había ningún problema de fracaso escolar. No había problema. No había problema, muy bien. Bueno, esto es verdad que son las áreas donde hay concentración de población inmigrante, donde pasan estas cosas. Es ahí donde pasa. Yo también vengo de un pueblo a lo mejor y allí hay muchos institutos y al que yo iba, pues incluso en mi clase a principio de la ESO sí hubo, pero eran muy pocos, o sea, personas inmigrantes o generalmente a lo mejor habían nacido allí realmente, o sea, que los inmigrantes a lo mejor eran sus padres o sus abuelos. Yeah. Y entonces no se producía tampoco un choque, porque realmente eran españoles. Y luego conforme fui creciendo y yendo más arriba en los cursos, mis clases eran completamente todo el mundo español, no había inmigrantes. Eso es muy interesante. Como os contaba, esto es parte del momento histórico que este artículo representa. Por ejemplo, no os expliqué que Genaro representa el grupo de docentes que estaba jubilándose en ese momento. Entonces, estos docentes conocían esta situación tuya, donde el estudiantado era homogéneo, donde no habían problemas, donde no había inmigración, donde no había diversidad. Alguno de vosotros me gustó porque me preguntó por el grupo gitano. Alguien me preguntó por los gitanos y esta persona tiene razón. Y era algo que yo quería decir, lo que pasa es que ahora no lo encuentro. Sí, fui yo, Noelia Reyes. Pues me ha gustado mucho tu pregunta porque Gracias. te iba a decir que la has pegado en el sentido de que antes de los migrantes, en los años 90 y principios del 2000, el grupo que se marcaba como problemático era el grupo gitano. Sí. Entonces, lo que pasó en ese momento es que toda la atención se centró hacia la inmigración y se olvidó al grupo gitano, que eso ha sido muy mal, ha ido muy mal para ellos en el sentido en que se ha descuidado a esta población gitana, porque es verdad que han sido segregados, han sido marginados, discriminados, pero también me ha hecho pensar en el momento en que empieza el racismo. Cuando hablamos de racismo, pues desafortunadamente empieza cuando judíos y los llamados moros en ese momento, musulmanes, son expulsados de la península ibérica. Cuando hablamos del racismo como lo entendemos hoy en día, cuando se construye la otredad, al otro como diferente. Los gitanos están dentro de ese grupo. Los gitanos también recibieron mucho castigo de los reyes españoles, de Isabel y Fernando. Y desde entonces, si los vemos a lo largo de la historia, dentro del franquismo fueron castigados incluso por hablar su lengua, como los catalanes y los vascos. Entonces es como una historia que se repite, y con el grupo gitano, con la etnia gitana, que aquí se les reconoce como etnia, claro, es verdad, han sido los olvidados por culpa de la migración. Y llevas toda la razón. Antes era el gitano el que era
representado como de manera negativa y problemático y perdedor, ¿no? De hecho, yo creo que hoy en día también se ve esa discriminación de alguna manera, ya sea en el sistema educativo o incluso en el propio laboral. O sea, esas relaciones también de poder que estamos comentando, esa discriminación, esa jerarquización, se sigue patentando con esta comunidad, con esta etnia. Sí. Y yo se lo dije, siempre lo digo, yo se lo puse como comentario porque me toca de primera mano, es decir, mi familia paterna pertenece a esta etnia y por eso le lancé la pregunta, porque además, si Igor lo sabe, estoy muy interesada en llevar a cabo un trabajo de investigación de cara a esta problemática, ¿no? Y bueno, y muchas de mis preguntas también, que si ahora tenemos tiempo se las podemos formular, pues giran en torno a esto, ¿no? A cómo enfocarlo, o sea, la perspectiva, el tipo de preguntas también, no de investigación, sino ya de cara a tratar con ellos, ¿no? Por Y supuesto. cómo derivarlo, por si nos podría dar algunas pinceladas. Por supuesto, por supuesto. Gracias. A mí me gusta mucho ver cómo, a mí me gusta el trabajo etnográfico y cualitativo nos permite, por ejemplo, ver cómo estas personas que han sido invisibilizadas o silenciadas responden a ello, que no se hace en otro tipo de investigación, en una encuesta, no se hace. Normalmente los periódicos publican lo que la población general, la sociedad en general, piensa sobre los grupos minorizados o minoritarios. Pero nunca, pocas veces vemos las voces, no porque sea la voz real, pero es interesante ver cómo, primero que todo, si las personas discriminadas reciben ese mensaje y cómo reaccionan a ello. Porque ahí vemos las lógicas. Por ejemplo, en el caso gitano, a mí me gusta cómo ellos, desde, como hay una filosofía de vida detrás que realmente reta nuestras ideas capitalistas del mundo, ¿no? Pues no, yo no trabajo no porque sea vago, sino porque para mí el trabajo no es la manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, sí, esas lógicas que da la gente, la racionalidad, lo que llamamos la racionalidad, cómo justificas, porque todos le damos coherencia a nuestra vida. Yo trabajo mucho con narrativa de experiencia personal, que permite dar cuenta efectivamente de cómo entendemos nuestra vida y cómo le damos coherencia. Otros la pueden ver incoherente, pero tú estás loca, ¿no? Cuando dicen, pero tú estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Pero tú sabes por qué lo haces. Y es lo interesante en un tipo de investigación de este tipo bueno, sea con la etnia gitana o sea con personas, sí. Yo creo que, pero claro, de eso podemos hablar más tarde también si queréis. Sí, sí. Muy Gracias. bien. Estupendo, muy bien. Sí, sí. Bien. Había también más preguntas. Sí, en muchos casos vosotros me habéis preguntado por la posición de los docentes. Tengo aquí, por ejemplo, las ideas de Raquel Sánchez, no sé si Raquel está, pero Raquel, por ejemplo, pregunta sobre si los prejuicios sobre la procedencia o etnia del alumnado influyen en las actitudes racistas de los docentes. Y os quería decir que puedo avanzar una respuesta y es que efectivamente todos estamos inmersos en un mundo de discursos. Recibimos esas imágenes incluso desde nuestra socialización, desde que somos niños, ¿no? Cuidado no te metas con este, cuidado no te metas con esta, ¿no? No me gusta este, pero también lo recibimos de los medios de comunicación, o sea, está en todas partes y a veces a nosotros nos toca luchar pues contra esos prejuicios e intentar investigarlos, y a veces no es fácil, no es sencillo, porque los tenemos tan arraigados, naturalizados, ¿no? Como le llama Bourdieu, lo tenemos tan naturalizado que los damos como verdades, pero el reto es quitárnoslo, ¿no? Obviamente yo también tengo prejuicios, todos los tenemos hacia otras etnias, hacia otras minorías, pero lo importante es investigar de manera situada esto, es ver hasta dónde o cómo responden estas personas a
a esas cosas. Y los docentes, por supuesto que los docentes tenían estereotipos positivos y estereotipos negativos. Por ejemplo, había estereotipos positivos hacia alumnos y ahí la clase social entra. Alumnos, por ejemplo, que venían de Colombia, de una clase media, donde son educados, donde hablan inglés. Estos alumnos sí que tenían una reputación, no solamente en este centro. Yo he hecho investigación en centros desde ese entonces. Lo que pasa es que ahora los hago en Cataluña, donde hay otra cuestión, lo que habéis hablado con David la semana pasada. Ahí la situación es otra cosa, ahí es la lengua catalana, y cómo la lengua catalana pues está dentro del proyecto de nación, y cómo la escuela tiene esa misión, y lo que eso implica, por ejemplo, para los alumnos latinoamericanos, implica un choque, digámoslo, porque para ellos dan por hecho desde Latinoamérica, hemos hecho que en España se habla español. Ese es un prejuicio, ese es un estereotipo que tenemos. En España se habla español. Cuando llegas aquí, cuando llegas a Cataluña, cuando llegas a Valencia, al País Vasco, incluso a Galicia, te das cuenta que, y bueno, en Cataluña es esto, ¿no? De enterarte que no, aquí la educación es en catalán, la educación pública es en catalán. Entonces ya eso te pone, por ejemplo, en las aulas de acogida, en esa época que las estudiábamos, que son como las aulas de enlace, las aulas donde aprendes la lengua antes de aprender los contenidos, ¿no? Estás un tiempo en esta aula de enlace, aula de acogida y tal. Pero eso es otro tipo de problemática, ¿no? O quizás un desafío mayor. Pero claro, estos docentes, por eso os digo, para ellos, descubrirse ellos siendo racistas fue muy interesante, porque vino de ellos. Ellos mismos decían, pues es que nosotros los estamos etnizando, nosotros los estamos racializando, nosotros estamos actuando de manera prejuiciosa con ellos. Y ellos lo identificaron y a mí me encantó, porque vino de ellos. Fue un taller que yo les hice sobre esos discursos que había y tal. Así que, pero es un trabajo pequeño en el que vas poco a poco, y bueno, es interesante hacerlo, y se tiene que hacer. Hay que darles algo de vuelta a nuestros participantes, hay que compartir con ellos nuestros resultados, hay que tener el valor de decirles, mira, yo pienso esto y voy a escribir sobre esto, ¿tú qué opinas? Y la persona puede reaccionar a ello, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo, pero por favor, esto no me gusta, ¿no? Esto está bien de hacerse, no todo el mundo lo hace, pero yo para el evangelista sí que lo hice, sí, con ellos lo hice. Sí, es que creamos una amistad con estos docentes, la verdad fue muy, muy interesante, sí. Bueno, esto era Raquel. Entonces sí, claro, es que a todos nos pasa que a nosotros mismos, sobre todo en España, hay una tendencia a no reflexionar sobre estas cosas, no sé por qué, sobre cómo usamos la lengua. Quizás aquí en Inglaterra es el otro extremo, aquí todo es cuidado, aquí por ejemplo hay palabras que ya están en desuso porque pueden ser ofensivas, y siempre tienes que tener cuidado con cómo hablas con tus alumnos, cómo te diriges a ellos, no les puedes tocar, o sea, hay una serie, es otro tipo de distancia social, ¿no? Que es diferente, pero tiene que ver con eso, y todo, sí, hay que tener mucho cuidado con cómo hablas, porque puede ser ofensivo, efectivamente. Bueno, alguien me preguntaba sobre mi papel como investigadora. Varios de vosotros me habéis preguntado. Ya, aparte, si recordáis un poco las diapositivas que presenté, la reflexividad metodológica es muy importante cuando hacemos etnografía. Es decir, estar consciente de que lo que yo puedo hacer, mi manera de intervenir va a afectar los comportamientos de las personas. Incluso cuando hago una entrevista. Cuando yo hago una entrevista a una persona, el hecho de traer una grabadora conmigo, el hecho de venir de la universidad, de que venimos investidos de una historia de ser docentes, estudiantes, ser educados, clase, lo que queráis,
ya pone a la persona en una situación de querer hacer lo mejor posible y de presentarse de la mejor manera. Entonces los primeros minutos de una entrevista siempre son son un poco falsos. Por eso es importante repreguntar y volver a ello, no preguntar directamente, sino intentar, por ejemplo, las anécdotas son importantes. Cuando la persona tiene que contar una anécdota, ahí ya empieza a ver si lo demuestra Lavo en su trabajo, empieza a ver un poco más de empatía y como la gente está menos tensa, ¿no? Pero tú recuerdas un momento, por ejemplo, si yo no es lo mismo que yo le pregunte a alguien, ¿tú eres racista? Obviamente que va a decir que no, porque obviamente nosotros no nos queremos presentar de manera negativa en nuestra vida real. No lo hacemos nunca, nunca. Nos presentamos como personas competentes, como personas que controlamos la situación, que sabemos resolver problemas, que sabemos presentarnos en la vida diaria. Entonces, claro, yo no puedo preguntar a alguien si es racista, porque obviamente que se va a sentir ofendido. Obviamente la reacción es que no. Pero para hacer pensar a las personas sobre ello, y muchas veces les hacemos preguntas sobre las que ellos nunca han pensado. Entonces, una estrategia que todos los teóricos en entrevista formulan es sugerir una narrativa, una anécdota. Por ejemplo, ¿tú has sufrido alguna experiencia de racismo? Yo nunca. Pero tú recuerdas algún momento en el que te hayas sentido incómodo por algo, por ejemplo, por la manera en la que tú hablas. Y ahí la gente de repente conecta y fijaros que os va a responder la pregunta que queríais saber, pero sin necesidad de molestarles, ¿no? De alguna manera de hacerles sentir incómodo, ¿no? Entonces ese es el arte de entrevistar, y os puedo dejar referencias sobre ello. Mi colega Eva Codó tiene un artículo sobre cómo hacer preguntas, cómo preguntar. No sé si leéis inglés, pero en inglés también hay muchas referencias donde se puede estudiar cómo entrevistar de una manera en la que tú pues no dañes el face, no atentes contra la cara, contra la personalidad de otra persona, ¿no? Contra su ser, contra lo que le interesa a la persona, ¿no? Contra su imagen, ¿no? Es eso, no atentar contra la imagen. La imagen es algo delicado. No sé si habéis leído a Goffman, pero Goffman nos enseña que la imagen es nuestro gran tesoro. Entonces no queremos que nadie nos dañe nuestra imagen. Así que en la interacción somos solidarios e intentamos no dañar la imagen del otro. Si yo sé que tú me estás diciendo mentiras, no te lo digo, ¿no? Si estamos en un grupo, pero yo sé que tú dices mentiras, pues me guardo el secreto para mí, ¿no? Nos ha pasado muchas veces para no hacer quedar mal a esta persona, porque efectivamente la imagen, el face, lo que él llama el face, es lo más, digamos, sagrado que tenemos. Y eso nos pasa en las entrevistas. Tenemos que ayudar, ser solidario con nuestro interlocutor al momento de preguntar. Sobre todo estas preguntas difíciles, ¿no? Sobre racismo, sobre discriminación, pues son las que efectivamente... Sí. Una de esta pregunta de Raquel, algo que también me surgió tiene que ver con el trabajo que hace vuestro profesor Igor, ¿no? Si pensáis un poco, las personas migrantes que vienen al comienzo son antiguas colonias. Entonces, desafortunadamente, históricamente, quienes han colonizado tienen una imagen de sus antiguas colonias. Jessica Retis tiene un artículo muy bonito de principios del 2000 en donde ella explica cómo los medios españoles representaban a los ecuatorianos y a los bolivianos de la misma manera que Cristóbal Colón había hablado de los indígenas en su diario, como dóciles, como dulces, como suaves, como indefensos, mansos, si recordáis. No sé si habéis leído alguna vez a Colón, los definía como mansos. Entonces es muy interesante cómo esas son cosas que están están aquí. Por eso os digo, hay que desnaturalizar y es muy difícil. Si toda la vida yo he aprendido que Latinoamérica fue una colonia mía,
es una actitud poscolonial que nosotros tenemos que luchar contra ella, ¿ya? Es lo que aquí en el Reino Unido intentan hacer, por ejemplo, con las comunidades pakistaníes, con las comunidades indias, como os contaba, ¿no? Por ejemplo, aquí llamarle a alguien paqui es terrible, o sea, a nadie se le ocurre. Yo tengo muchos alumnos que vienen a hacer intercambio a España, mis alumnos británicos, muchos que están aprendiendo español y vienen a diferentes lugares, muchos vienen a Murcia, muchos, pero otros van a Granada, bueno, tal. Y es cuando tú les preguntas qué tal te ha ido y tal, es lo que más les llama la atención, como en España todavía llaman paqui a alguien. Pues es que aquí ni se les ocurre, no. Estas son cosas que tenemos que pensar un poco. Llamarle a otro sudaca, llamarle a otro moro. Cuando llamamos a alguien moro, quizás ya lo habéis estudiado, lo estáis poniendo en un contexto de la Edad Media, de guerra. O sea, lo estáis situando en un momento histórico, colonial. Ese es el problema. Por eso hay que tener mucho cuidado con y cómo lo decimos. Yo, entre sí, si te llamas uno con otro y es tu amigo, yo le puedo llamar sudaca a mi hermana, pero sabemos que estamos bromeando, no estamos voicing, lo que se llama voicing, lo que llama Bakhtin, esa figura, ¿no? Estamos haciendo una interdiscursividad, una estilización de esa manera de hablar, pero porque estamos tomando el pelo, porque estamos haciendo bromas, pero si alguien me lo grita a mí en la calle, seguro que no tiene esa intención. Entonces todo esto hay que buscarle, hay que intentar entenderlo. Pero esto, detrás de la migración y las ideas del poscoloniales, es interesante esa mirada poscolonial y decolonial, definitivamente. Es lo que yo haría hoy en día si volviera a pensar en este artículo y en esta investigación. Adriana, hay una Sí. pregunta que te hace Elena, Sí. que no le funciona Sí. el micro, lo tienes en el chat. Muy bien, en el chat lo tengo. Bueno, yo sí iba a seguir, pero paso. Tengo una pregunta para cuando pueda. No sé por qué, pero mi micrófono no se activa. ¿La reflexión metodológica es necesaria para la etnografía y la sociolingüística? Sí. ¿Cree que sería positivo para un alumnado de primaria y secundaria posicionarnos al principio del curso? En un alumnado más maduro, universitario, creo que es muy positivo, pero ¿qué ocurre con un grupo más joven? Sí, mira, la reflexividad es algo que es parte de cualquier investigación cualitativa. Lo que pasa es que en la etnografía, como nosotros pasamos tanto tiempo con la gente, pues se hace más delicada, porque en una etnografía hay tanto tiempo, pasas tanto tiempo con la gente que estás posicionándote y reposicionándote continuamente. Por ejemplo, entras a jugar roles que no esperabas. Puedes ser hoy profesora porque te quiero echar una mano para dar una clase, o puedo estar con los alumnos trabajando porque yo les ayudaba con el inglés. Los que cuando tenían clase de inglés y no podían, pues yo les ayudaba con algo de inglés, o cuando así, ¿no? Cuestiones así. Con los niños, claro, los niños tienen que entender que tú estás allí como invitado. Tienen que saber, pero también aquí con quien negocias cuando trabajas con niños es con los padres. El docente y los padres, tú tienes que tener la autorización, al menos aquí en Inglaterra, cuando tú trabajas con niños tienes que tener la autorización, el consentimiento de tus participantes. Y eso es algo que la ética en el trabajo etnográfico es muy importante. No podemos mentir, por ejemplo, pero hay maneras de buscar, de decir la verdad sin herir y sin, obviamente, claro, a nuestros participantes adultos tenemos que explicarles de qué va nuestra investigación, pero con un niño, si es pactado con los docentes que también son participantes, pues es invitarles a jugar, depende de lo que quieras y cómo quieras investigar, ¿no? Con los niños se hace mucho juego. Mi colega Virginia Unamuno, que ahora vive en Argentina, pero yo con ella trabajé mucho en Cataluña y ella antes trabajó muchos años con niños, pues ella tiene una cantidad de juegos muy interesantes para, por ejemplo, de diversidad lingüística, ¿no? De cuentos que ella recopiló durante muchos años, en los que juegas con los niños y lee los cuentos a los niños para que los niños reaccionen ante esos juegos. O juegos de rol que son tan bonitos entre los niños, ¿no?
una niña de origen chino, pues venga, tú vamos a jugar un juego de rol en el que tú vas a ser la docente y nos vas a enseñar hoy esto, algo de tu lengua o en tu lengua, es decir, hacer visible lo invisible y poner al frente lo que siempre está en la parte de atrás, ¿no? Escondido. Así que hay muchas maneras y con niños el juego es central. Y por supuesto hay que explicarles que tú estás allí de manera temporal, que vas a estar por allí, que te interesa. Yo, por ejemplo, a los niños del evangelista les expliqué que yo quería ver cómo aprendían ellos después de haber aprendido en Ecuador o en Colombia o en donde fuera, cómo se aprendía y cómo se enseñaba en España, básicamente. Era eso. Entonces la reflexividad es algo que tienes que ejercer desde el día 1 hasta el final y que te obliga a reposicionarte y que te obliga a tomar decisiones sobre la marcha y te puedes equivocar y si te equivocas a veces, si lo haces muy mal, puedes perder un site y con eso hay que tener mucho cuidado porque si te cierran las puertas de un centro, eso sí es un fracaso, ¿eh? Eso es un fracaso, es porque algo has hecho muy mal y hay que intentarlo, hay que prepararse muy bien porque los docentes y el mundo, por ejemplo, el mundo de la escuela es un mundo institucionalizado, reglado, pero también es un mundo muy sensible. Son seres humanos que pues trabajan en condiciones difíciles. No es fácil lidiar con tantas cuestiones de comportamiento, de contenido, nuevas reglas cada día. Es un mundo difícil. Entonces, si tú estás allí para ayudar, que es como nosotros nos presentamos, nosotros hacemos mucha acción, investigación, acción para intentar ayudar. Y que ellos te vean como una ayuda y no como un problema. Si te ven como alguien que viene a observarles, esto no ayuda. Porque el mundo de la educación, y eso lo sabéis por Igor, es un mundo en el que estamos evaluados hasta el final. O sea, yo no sé si somos masoquistas, Igor, pero nosotros somos evaluados en todo, en nuestra docencia, en nuestra investigación. Aquí en el Reino Unido cada 5 años yo tengo que presentar un portafolio de publicaciones, un portafolio de investigación y te lo evalúan y eso tiene consecuencias para ti. Entonces, imaginaros un docente de una secundaria, es lo mismo, o de primaria, son constantemente evaluados por sus alumnos, por los padres, por sus colegas, incluso por su propia familia. Entonces no es fácil y no hay que hacer la vida más difícil, hay que intentar ayudar y yo creo que ese es el secreto del éxito en ese sentido, que la gente no se sienta evaluada. Creo que eso fue lo que me pasó a mí bueno en el evangelista. Fijaros que están tan distendidos que dicen cosas como las que dicen, porque no, o sea, es cuando tú te das cuenta que lo estás haciendo bien, cuando logras recoger esto que no lo recogerías en una entrevista o en una sola observación de clase, ¿no? Por eso la etnografía para mí es muy valiosa, es muy importante, sí. Adriana. Sí, sí, sí. Una pregunta que me acaba de surgir. Sí. Sí, sí, dime. Ahora, que se había quedado pillado. Hablando de las claves del éxito en cuanto al trabajo de investigación etnográfico, uno de los que se han comentado es el hecho de dejar claro desde el principio que no estamos ahí para observar, sino precisamente para tender la mano, ¿no? Y ayudar, ¿no? Esto me ha hecho cuestionarme el tema del tiempo. El tiempo al interior de los trabajos estos también es un factor clave que puede potenciar el éxito del trabajo, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarle a qué nos atenemos a la hora de determinar el tiempo que necesitamos o que debe regir nuestro trabajo. Si 1 año, 9 meses, 2 años y medio, ¿a qué nos atenemos? Ese es un gran... A ver, hay varias cosas allí, es verdad, el tiempo es importante, o sea, en cualquier tipo de trabajo cualitativo, por ejemplo, si yo decido hacer entrevistas, pues es puntual, quedo con la persona pues en un bar o en el aula, o bueno, y le hago una entrevista y ya, y puedo sacar cierta información y mi investigación pues toma una dirección, pero cuando hacemos etnografía, pues se espera pasar tiempo. Mira, no hay una fórmula,
pero esto depende, por ejemplo, del tiempo que te den a ti para hacer tu investigación. Cuando llamamos longitudinal, lo ideal es encontrar qué es el proceso que tú quieres observar. Muchas veces en educación observamos la aplicación de toda un módulo o una unidad didáctica, ¿ya? Por ejemplo, yo con Genaro me quedé durante toda esa unidad didáctica, cuando él la comenzó hasta el final, que era sobre la Edad Media, creo que era la Edad Media, no recuerdo ahora porque estuve en varias clases con él de diferentes cursos. Entonces te quedas todo para ver desde el principio hasta el final. Esa es una posibilidad. Otra que implementé justo con Virginia en Cataluña, que hicimos, que fue muy bonita también. Nosotras creamos la unidad, hablamos con la docente y la docente nos dijo, mira, este tema nunca me ha salido bien, que era el tema de las variedades del catalán. Y ella dice, este tema nunca lo alcanzamos a ver porque es al final y nunca me sale bien. Entonces nosotras, basado en ello, nosotros le ayudamos a crear la unidad didáctica y le ofrecimos los recursos y tal, y la hicimos nosotros, pero claro, con ella presente en el aula, porque ella era parte del team, del grupo. Y eso nos llevó 3 meses. Pero fíjate que yo en el Evangelista estuve durante 3 años de manera intermitente, pero porque mi idea era seguir las trayectorias escolares de estos alumnos. Entonces, por eso me quedé tanto tiempo, pero no es lo normal. Hay gente que se queda entre 3, dependiendo pero que la idea es que tú logres capturar un proceso, una historia entera, un proceso entero. Por ejemplo, porque empezamos con unas preguntas grandes o con una curiosidad grande, ¿no? Bueno, yo quiero ver que se aprende matemáticas aquí, entonces me voy a quedar a ver cómo aprenden fracciones, o a ver cómo aprenden a medir perímetros, yo qué sé. Entonces te quedas esa unidad, si el docente te da la posibilidad. Y tú puedes jugar muchos roles. Por ejemplo, en la clase de Genaro había mucho trabajo en grupo. Yo siempre me hacía con alguien para trabajar. Compré el libro de texto que seguían, y entonces cuando él mandaba, pues yo me sentaba con algún grupo a hacer cosas y tal. Y eso sí que lo hacíamos, sí. Entonces depende de lo que tú quieras hacer. Pero por ejemplo en el Evangelista yo también organicé muchas cosas para los alumnos, muchas actividades culturales que no había. Eso lo hice yo, eso sí, y con los docentes. Yo les hice un curso de formación al final enorme, que fueron días. Pero sí, eso depende de lo que tú quieras y cómo lo que tú logres en tu negociación. Pero cualquier minuto que tengas es valioso, cualquiera, así sea un mes. A veces en un mes haces mucho más que en un año, y eso es lo interesante, es saber pillar, como decimos, saber identificar lo que es. Si logran ya un proceso, tienes que pensar bien la estrategia, qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, si quieres ver cómo literacidad, cómo escriben, cómo aprenden a escribir, por ejemplo, en un curso de lenguas, cómo se aprende el pasado, el pretérito en inglés, pues estás toda la unidad allí, o en el momento de evaluar, o en 3 momentos, al principio, en la mitad y al final, ¿sabes? O sea, tienes que aprender o planear bien como estrategia el tiempo que tienes, el tiempo que te dejan, porque no todos te dejan estar todo el tiempo. En nuestro caso como profesionales, por ejemplo, es el tiempo que tenga, el dinero que tengamos. Si no tenemos recursos económicos, pues nos toca reducir todo a muy poco tiempo, y nos toca ser ágiles con eso. Sí, ágiles. Sí. Así que depende, pero si logras encontrar algo que tú quieras mirar, yo quiero ver esto, por ejemplo, solamente para ver cómo se recibe la inmigración, solo con las 2-3 primeras semanas de clase ya te vale. Que es el momento en que los clasifican, que es el momento en que deciden tu nivel de lengua, que es el momento en que deciden si eres buen alumno o no, o sea, porque a ti te clasifica, a todos nos pasa. A nosotros en la escuela, en el cole nos clasificaron, y nosotros como docentes clasificaremos. Desafortunadamente uno siempre sabe, aunque intentes no hacerlo, intentas darles oportunidades y tal, pero más o menos es algo que logras con el tiempo, ¿no? Y desafortunadamente
Desafortunadamente es así. Digo desafortunadamente porque a veces las habilidades de un alumno quedan escondidas y a mí me ha pasado que es a final de curso que descubro que esta persona tan tímida dibuja excelente y he perdido una oportunidad, ¿no? Entonces es lo que yo he venido con los años intentando trabajar para descubrir el potencial. No es fácil, pero desafortunadamente todos al principio, así como cuando conocemos a alguien nuevo, ¿no? Nosotros lo hacemos, es lo que se llama el frame, ¿no? O sea, quedamos con una imagen de esta persona y es con el tiempo que la imagen o se consolida o cambia, es lo mismo, sí, sí. Sí, sí. Pero es eso ya depende de lo que tú quieras. Yo cuando hay poco tiempo siempre recurro a la narrativa, que es otra manera de hacer investigación cualitativa que es muy interesante. Recoger narrativas, las historias personales, no sé si habéis leído a Brigitte Bush, que habla de cuando la persona es multilingüe, ella recoge lo que se llaman las language biographies, tu biografía lingüística. Y la biografía lingüística, en la biografía lingüística lo que tú recoges son las emociones hacia las lenguas que tú hablas. Por ejemplo, en Cataluña las biografías lingüísticas son bellísimas. Cuando un niño en el corazón colorea, pinta de color rojo el corazón y pone el catalán allí, y el inglés lo pinta de color azul y lo pone aquí. Y nos dices que yo pienso en inglés o pienso en español, pero mi corazón es catalán. Hablo con mi madre en catalán. ¿Veis? Entonces, cuando somos multilingües, nuestras lenguas ocupan un lugar, y es lo que explora Brigitte Bush con las language biographies, las biografías lingüísticas. Y eso en una clase con niños es espectacular, porque luego cuando ellos hacen sus biografías, que es pintar una silueta con los colores y representar lo que esas lenguas significan para ellos, luego tú les entrevistas en grupo y ellos cuentan sus historias. Es que yo pinté esto de color verde porque el verde representa para mí es una aspiración, ¿no? Yo quiero hablar inglés en el futuro. O, por ejemplo, cuando los niños polacos normalmente hablan ruso a veces también. Es muy interesante cuando estamos trabajando multilingüismo. Pero también puedes recoger otro tipo de biografía, tu biografía migratoria, tu biografía de aprendizaje. Las biografías de aprendizaje en educación son bellísimas porque explican, por ejemplo, por qué hoy en día tú decides ser docente. ¿Qué te ha llevado a ti a ser docente? Pues es que de pequeña yo jugaba a ello, o por ejemplo, ahora que mi investigación es en el inglés. Cuando tú le preguntas a un joven, ¿tú por qué aprendes inglés? Pues es recogiendo esas trayectorias, esas experiencias que el niño ha tenido con el inglés, te afloran muchas cosas allí, de ideas, lo que llamamos nosotros subjetividades, ¿no? Cosas que tienen que ver con tu pasado, con tu presente, pero también cómo te proyectas en el futuro. Pues es que yo sueño con vivir muchos niños latinoamericanos sueñan con vivir en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha familia allí. Antes el lugar de migración latinoamericana no era España, era Estados Unidos. ¿Lo veis en las noticias todos los días? El muro que construye Trump tiene una razón histórica, y es porque toda Latinoamérica quiere esa ha sido la orientación, ¿no? Norteamérica, Estados Unidos. Entonces mucho niño latinoamericano en España tiene familia en Estados Unidos, muchos. La mitad de su familia está en Houston, en Miami, en sí. Entonces tienen esa orientación y por eso quieren aprender inglés muchos. Entonces eso es muy interesante. Por eso os digo, es cuando no se puede hacer etnografía, la narrativa tiene un poder impresionante también, que es explorar estas justificaciones que damos. Y yo lo hice con estos docentes del Evangelista, ¿no? Ellos me cuentan por qué están ahí y por qué estaban tan deprimidos. Es que, sobre todo en la primera época, los segundos ya no, pero ya era tarde, ¿no? Que es cuando el instituto cierra, había entrado un nuevo director, le inyectó energía, pero ya era tarde. En cambio, los antiguos estaban quemados, estaban pensando en su jubilación. ¿Ves? Entonces estas trayectorias pues son importantes para entender
esas imágenes. Y solo con narrativas ya puedes hacer algo muy bonito, muy, sí, sí. Es así, sí, sí. O sea que no hay que matarse, no hay que hacer demasiado para hacer algo interesante y empezar a hacer este tipo de trabajo. Es así, sí, sí. Pues no sé cuánto tiempo tenemos, Igor, pero no sé. Bueno, el tiempo, ya sabe mi alumnado que a mí me da igual el irnos, es decir, me importa más el quedarnos y el aprovechar el momento. Así que el tiempo lo marcas tú, no hay un momento determinado, en tanto que cada uno está en su casa. Si estuviéramos en el aula estaríamos pendientes de mi amigo el timbre, pero aquí el timbre no, afortunadamente no lo tenemos. Bueno, Yo no pues yo, vale, no, quería, yo sí, pongo hasta las 7, o sea, una media horita más de hasta tus ver 7. alguna a las mías, que para mí son las, sí, aquí es una hora menos, Vale. pero porque aquí cenamos a Ay, esta hora, muy bien. chicos. No, O sea, yo los he llegado a matar de hambre, así que... no, 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 que va, pero que es gracioso porque no, pero la gente te espera, ¿no? Claro. Recordar que ahora estamos aquí con la nena en casa, entonces tienes que ir allá, venga, a Vale. fregar luego, a fregar. Pero bueno, eh, pero simplemente porque quiero ir a través de algunas preguntas que habéis hecho, que me han parecido muy interesantes. Yo espero haber respondido la mayoría. Simplemente es reforzar esto de que este culturalismo que marca que todo se debe a diferencias culturales, nosotros tenemos que cuestionarlo, porque es la manera más simplista de explicar las cosas y a veces no es así. Es a veces una explicación culturalista, no todo es cultura. O sea, ahí hay otras cosas, ahí hay orientaciones, mensajes que hemos recibido desde niños de cómo actuar, y entonces hay que tener mucho cuidado al tratar de dar una explicación, ¿no? Sí. Sergio me preguntaba cómo afrontar la distancia cultural. No sé si Sergio está, pero Sergio hizo una pregunta muy interesante de cómo, si recordáis en el artículo, lo que os contaba es que en ese momento todo se explicaba con estos discursos culturalistas, ¿no? Que porque los latinoamericanos hablan español y son antiguas colonias y comparten nuestra religión, son los que mejor se integran. Mientras que los marroquíes, que siguen el Islam, que no hablan nuestra lengua, que tienen costumbres diferentes, pues no se integran. Esta distancia cultural es una construcción social. Como os digo, vosotros estáis allí, bueno, es ir a Tarifa y desde ahí vemos África. Estáis a 14 kilómetros, entonces es mentira, no, esta distancia es inventada, es una construcción social. Y se ha ignorado esta relación histórica que ha habido entre lo que hoy en día llamamos Marruecos o África del Norte y España. Entonces es algo que la gente ha olvidado y hay que intentar recordar, y que el hecho de que España todavía tenga territorio allí, Ceuta y Melilla, pues tenemos que desafiar esa idea, ¿no? Y romperla, porque eso no es verdad. Es que Latinoamérica es otro continente, estamos a 10 horas en un avión. Entonces es muy interesante estas construcciones y de cómo las formulamos, incluso legalmente. Yo, por ejemplo, como latinoamericanos, nosotros podemos solicitar la ciudadanía española después de 2 años de residir en España, legalmente. Un marroquí tiene que esperar 10 años, ¿podéis creerlo? 10 años para poder solicitarla. Entonces ahí estás viendo que hay unas cuestiones legales también detrás, que eso usted tiene que explorar, y es complejo. Entonces todo tiene una explicación y no siempre es la primera. Lo culturalista es lo más simple, es lo más simple. Entonces por eso os invito a ir más allá. No es lo que llamamos cultura, ¿no? No es así. Que primero hay que definir qué es cultura, ¿no? Lo primero que nos piden cuando hacemos este tipo de investigación. Bien. María Frías, no sé si está María,
ella preguntaba que por qué los alumnos de zonas periféricas no tienen plazas en institutos cercanos a su domicilio, que si ello se debe al racismo y que se ha mejorado la situación. Claro, cuando nosotros estudiamos la escuela tenemos que estudiar todas estas, qué es lo que hace que un alumno vaya a una escuela y no a otra. Entonces, ¿por qué? Y eso pasa aquí en Inglaterra también. La segregación escolar pasa en todas partes. Yo diría que en todas. A ver, en los contextos que yo he estudiado pasa siempre. Y aquí en Inglaterra pasa. Es decir, tú tienes oficialmente lo que la ley dice, dicta, es igual que allí, es que tú tienes que ir a la escuela que quede dentro de tu área, ¿verdad? Todos habéis sido, los que habéis estado escolarizados en España, habéis ido al instituto y a la escuela de vuestra área. Aquí también. Sin embargo, en España existen los concertados. Cuando ya ves esta división concertado, escuela pública, ahí ya estás creando una diferencia. Ahí ya hay una desigualdad, porque no en la escuela concertada se selecciona el alumnado. Entonces hay que empezar a ver por qué, quién entra aquí, ¿no? ¿Quién entra aquí y por qué motivo entra aquí? Que son cuestiones, por ejemplo, de prestigio, hay cuestiones sociales, de clase social, por ejemplo, muchas veces que entran allí, ¿no? Así que es interesante ver eso. Pero la segregación pasa no solamente a nivel de instituto, sino dentro del instituto. Una vez tú estás escolarizado, nosotros somos clasificados. Entonces, el ser de la clase A, B y C, yo creo que todos lo sabemos cuando estamos en la escuela, nadie lo dice, nadie lo dice. Pero, por ejemplo, aquí a los niños en primaria se les ponen mesas, les ponen nombres, la mesa de los dinosaurios, la mesa de los cocodrilos, de primaria, ¿no? Pero los niños de los cocodrilos saben que es que los dinosaurios son los mejores, lo saben. O sea, hay una segregación incluso dentro del aula, ¿no? Por mesas. Y en Cataluña, en institutos que yo he visitado, en las cosas que he publicado sobre Cataluña, en todos hay. El CEP del A, B y el C indexa algo. Que tú eres bueno en matemáticas y en lenguas aquí, ¿no? Pero tú no eres bueno, si no eres bueno en las troncales que llaman, pues vas a otra clase, ¿no? Si no progresas igual que los demás. Así como a veces se segrega por el nivel de inglés que tienes. Hay institutos o escuelas que segregan porque, vale, pues los que tienen mejor inglés, los que tienen inglés medio y los que tienen inglés que beginners, ¿no? Que inician. Pues ahí también, ¿no? Entonces, es un instituto en el que estoy escribiendo, sobre el que estoy escribiendo ahora. Se les segrega por colores, entonces el verde es de los que saben más inglés y a la hora de inglés, pues, se organizan por niveles. Eso tiene, todas las segregaciones tienen una razón de ser y hay que investigar por qué son, ¿no? Por qué son y cuál es el fin. Porque si una segregación previene a otros de tener ese capital social y cultural, pues obvio que pues no es bueno en absoluto, ¿no? Pero hay que entender las lógicas de esa segregación. Porque lo que yo os digo es que nadie, ningún docente tiene una intención negativa hacia sus alumnos. La persona cuando hace estas clasificaciones cree que está ayudando, ¿no? Quiere que los buenos vayan bien y que acaben bien. Y muchas veces los docentes te dicen que se salven aunque sea estos pocos. No, eso me pasaba en el evangelista. Que se salven aunque sea unos pocos porque yo sé que la mayoría pues no van a llegar. Y estos docentes tenían la razón, es verdad. Estos niños, lo cuento allí, muchas de estas niñas en las que yo, y lo cuento en otro artículo, en las que yo tenía toda la esperanza de que iban a ser alumnas, que iban a transformar esas imágenes, al final del año quedaron embarazadas y a los 15, 16 años, pues su esperanza era ser madre, ¿no? No está mal, pero no con 15 años, ¿no? Es mejor ser madre cuando eres mayor y puedes tener una solvencia, pero son cosas que os digo, ¿no? Estas segregaciones hay que estudiarlas. Y no todo es racismo, ¿no? No todo es racismo. La gente hay que entender las lógicas y las razones de la gente para hacer lo que hace, ¿no? Para organizarse de la manera en la que lo hace.
Sí, Oscar Pastor hacía la misma pregunta sobre esa segregación, ¿no? Entonces yo le respondía lo mismo, la segregación parece que se hace en muchas partes y parece que es una práctica de la educación en general. No sé cómo es Finlandia, no sé cómo son otros países en donde el sistema educativo es diferente, pero los que yo conozco, en todos hay un tipo de segregación, desafortunadamente. Sí, para unos, o sea, siempre hay que ver quién pierde y quién gana, ¿no? Bien. Hola Adriana, ¿me escuchas? Sí. Hola, hola a todas. Hola. Yo, bueno, quería comentarte que yo soy de Chile, llegué a España en el año 2004-2005 aproximadamente, Muy bien. y recuerdo que muchas veces incluso un profesor de primaria, de quinto de primaria, Sí. me decía eso de ¿qué acento tan dulce tienes, qué musicalidad, ¿no? Me comentaba eso. Y claro, si tú obviamente no tienes unos conocimientos más profundos de lengua o lingüística o sociolingüística, pues no logras trascender, ¿no?, a esa frase y ver que está cargada pues de cierto pensamiento colonialista, ¿no?, como has dicho tú antes. Pero en ningún momento, afortunadamente, yo he sentido ese racismo, no hacia mí, o todo lo contrario, sino como que alababan mi acento, ¿no? Como que les gustaba mucho la forma en la que yo hablaba o me expresaba. Pero sí que es cierto que sí, que hay muchas personas a las que a lo mejor por sesgar o por a lo mejor utilizar algunos términos que aquí pues se encuentran ridículos, ¿no? Algunos que son sinónimos, a lo mejor tú dices una palabra y se ríen de ti por usar esa palabra en vez de la que se usa aquí en España, ¿no? Sí, eso te agradezco mucho porque esa era una pregunta que yo tenía, si había alguna, yo sé que quizás estos niños que están reflejados aquí o son de vuestra generación o son una generación anterior, de algunos que habéis llegado como, bueno, de fuera o que venís de otros lugares, ¿no? Claro, el racismo, y eso es muy interesante, el racismo pasa si efectivamente hay una persona que se siente ofendida. Yo aquí no creo que el racismo, por ejemplo, no lo creo de ninguna manera. Simplemente yo alabar el acento como algo dulce, claro, para mí, como con todo mi bagaje feminista y tal, pues a mí me molesta, a mí sí. Y yo algo digo, ¿no? Porque al final, aquí también pasa en Inglaterra, ¿no? Cuando te dicen you're sweet, ¿qué significa el ser sweet? Que eres tonta o que no entiendes, que... Entonces, ese es un problema, o sea, yo creo que sí, claro, si tú no lo percibes como racismo, claro que no es racismo, desde luego que no lo es, pero simplemente es pensar qué conlleva eso. Esas connotaciones, claro. Efectivamente, ¿cómo te posicionan a ti? Como, porque si, a ver, no lo sé, pueden conllevar, pero eso depende de cómo lo sientes tú. Por eso lo del racismo es algo delicado. Mis colegas que estudian el racismo en la prensa, claro, ellos lo presentan en la prensa y tal, pero nunca, pocas veces vemos estudios de racismo en donde nosotros lo veamos en la interacción. Por ejemplo, aquí en Genaro, ¿cómo responden los niños? Los niños se les ríen y los niños le hacen, o sea, los niños reaccionan a ello. Y, o sea, lo perciben como racismo y te lo dicen en las entrevistas, ¿no? Ahí era claro, no lo percibían como algo que me diga a mí que hablo así o de una manera u otra, ¿no? Pero ya sí, es verdad, ¿no? Ahí, por ejemplo, para mí no es un caso, no sería, ¿no? Pero habría que estudiarlo. Y claro, no, si tú no lo sientes así, es si este posicionamiento te llevó a alguna consecuencia de alguna manera, no lo sé, ¿no? Claro. Es lo que hay que pensar, pero no, si tú no lo sentías así, por supuesto que no, sí. No, claro, sí, eso es interesante, eso fue un primer trabajo que yo hice sobre narrativas de colombianos en España, y una de las cuestiones que salía era eso, la equivalencia a las palabras. Por ejemplo, la palabra pena, ¿no? Pena en América Latina es vergüenza.
Pero claro, aquí pena, perdóname, sí, pena en América Latina es vergüenza, para vosotros es dolor, ¿no? Es pesar, ¿no? Tristeza, sí. Tristeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, eso pasaba mucho, era muy interesante. Eh, Era muy interesante la reacción, por ejemplo, de la gente en la calle. Cuando yo llegué estaba muy de moda una novela que se llamaba Betty la Fea, estos culebrones que llegan de América Latina y la gente me ponía a hablar como, ay, porque es que tú hablas igual, no sé, dinos esto. A mí me causaba mucha gracia, claro, pero por eso, porque el valor de las palabras, el valor de las expresiones es diferente. Es Claro, diferente. ya al ser yo, por ejemplo, una niña, yo recuerdo que estábamos en clase un día y yo dije algo de un chancho. Yo no sé si tú sabes lo que es, Sí, significa cerdo, ¿no? sí, 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 En, en España, bueno, sería lo equivalente al cerdo. sí, Y yo dije esa palabra, claro, pensando que los demás me iban a entender bueno, en mi posición de niña de quinto de primaria. sí, Y todo el mundo se empezó a reír, claro, porque por la forma en la que lo dijo, porque la palabra les parecía graciosa, no sé, ¿no? Esa... sí, sí, es así, no, es así. A todos nos pasó, ¿no? Prender la luz, o nosotros usamos Prender mucho la luz, prender la luz, claro, no se dice en España así. No, a sí, todos nos toca reaprender, es la resocialización, ¿no? Que conlleva la sí, migración, pero nos pasa a todos, ¿no? Esa resocialización, sí, sí, que es sí. muy interesante, sí. Sí, lo que has dicho tú al principio, que lo he apuntado, lo de que tu norma ya no vale y tienes que reaprenderla, ¿no? Es que es totalmente cierto, es totalmente cierto. Sí, no, 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 es así, ¿no? Sí, bueno, eso es un artículo muy famoso de una socióloga, antropóloga, Adela, olvidé el apellido, y el título es lo que sabía no valía, ¿no? Y es una niña marroquí a principios del 2000, cuando efectivamente lo que ella sabía, sus saberes de la escuela, pues no valían, obviamente. Estaban en un proceso migratorio y tal, sí, sí. Pues muy bien, muy bien. Sí. Alguien más quería decir algo, pero no sé quién. ¿Alguien más? ¿Cristina? ¿Eras tú? ¿Querías decir algo? No. Pero sí, yo quería saber si había niños que habían estado escolarizados, si alguno de vosotros había estado escolarizado y tal. Yo, honestamente, lo que quiero decir es que este es un caso extremo, que no es la norma, que pasó. Yo no he vuelto a pasar a ver algo semejante, salvo cuando lo que alguno de vosotros lo menciona en las preguntas, la guetización. Claro, es lo que siempre se ha querido evitar. Una sociedad fracasa cuando guetiza, ahí hay un fracaso. Entonces, claro, lo que todos queremos favorecer es la no guetización de alumnado, fuera por lo que os digo, ¿no? Ahí pierden todos, pierde los que vienen de fuera porque no logran pues aprender, tener este capital, ¿no? Estos capitales, pero también sus capitales se pierden porque lo que saben pues no vale, no se incorpora tampoco, ¿no? Nosotros trabajamos también con Luisa Martín Rojo en Madrid. Por ejemplo, nosotros trabajamos formando docentes para intentar integrar saberes de América Latina, y la verdad hicimos cosas estupendas con docentes que enseñaban geografía y, por ejemplo, todo lo de los seísmos. Era muy interesante cómo los niños ecuatorianos y en Chile, ¿no? Todo el seísmo, que es una cosa que hay que convivir, se convive con estas cuestiones geográficas en América Latina, ¿no? Y era muy interesante como para los docentes eso era algo novedoso e interesante, ¿no? También, porque aquí no, pues en España no pasa con la misma magnitud, ¿no? Sí, sí. Eh, ya, alguien me pregunta, es Orlín, no sé si está Orlín, de por qué siempre la mayoría huye de los estudiantes inmigrantes. Sí, claro, pues porque no hay una formación para tratar, primero el concentrar artificialmente alumnado procedente todo de fuera, y el que no haya formación docente para ello. No se habló de migración ni educación lingüística durante muchos años en España, no se habló de ello. Y yo no sé si se siga hablando de ello, porque
Vosotros sabéis que la migración es parte de una agenda, ¿no? Entra en la agenda política cada vez que hay elecciones, entonces se revitaliza el tema. O es parte de la agenda mediática también cuando algo sucede, pero no es un continuo, no es algo que, no es que la sociedad se considere multilingüe, multicultural ahora, ¿no? Se sigue hablando en términos del ellos, nosotros. Entonces, claro, eso hace que en educación, pues no importa, vamos apagando fuegos. Y ese es un problema que hay, el apagar fuegos, porque entran otras complejidades. Por ejemplo, lo estamos viendo con Eva en esta investigación que tenemos con Eva Kudó, de cómo el inglés, ¿no? Cuando el inglés entró y todo el furor del inglés y todo este que se llama el English Fever, esto ha escondido otras problemáticas, como por ejemplo la migración en las escuelas. Entonces ahora todo el mundo está invirtiendo en aprender inglés desesperadamente. Se invierte en programas para aprender inglés desde la primaria, pero claro, de esto de inmigración, si no está en la agenda, pues no entra simplemente, ¿no? No es, entonces es un problema de pensarlo estructuralmente, ¿no? Básicamente, creo yo. Lo de la estigmatización social es verdad. Un centro escolar estigmatizado es, ya lo dije antes y lo repito, es un fallo del sistema, es un fracaso del sistema, pero es un fracaso de todos los que están allí, los docentes, lo ves pues lo vimos, ¿no? En estos docentes que no invertían en su práctica porque se sentían completamente fracasados y bueno, o sea que esto revierte en las prácticas, la imagen de un centro revierte en lo que pasa dentro de ese centro, ¿no? Entonces, si hay una mala atmósfera, si hay una mala imagen pública, pues esto atenta contra las relaciones dentro del centro y por supuesto que ahí se fracasa, ¿no? Ahí se fracasa. Yo no encuentro, yo no sé si he contestado, quizás, bueno, también algo de Sergio y alguien más me preguntaba sobre la idea del contrato didáctico y la confianza. Sí, quizás está mal escrito en el artículo. El contrato didáctico, claro, es como este contrato tácito que nosotros tenemos y vosotros lo tenéis con vuestros docentes. Bueno, al menos aquí en Inglaterra es muy claro. El primer día que llega un estudiante, tú le tienes que entregar el programa del curso. Y ese programa es un contrato. O sea, yo estoy comprometida a darte esos contenidos y a evaluarte de esa manera. En Cataluña pasa, por ejemplo, donde yo trabajé, en la Pompeu Fabra. El primer día yo te entrego el programa en una lengua y yo te doy la clase en esa lengua, porque ahí puedes elegir. Puedes enseñar en español, puedes enseñar en catalán o en inglés. Pero yo te tengo que evaluar, no te puedo hacer trampa, vamos. Ese es el contrato didáctico. Entonces el contrato didáctico va en la confianza. Es algo que se negocia. No es algo dado de antemano. El hecho de que yo sea docente, de que venga investida con la autoridad de la plantilla, de pertenecer a una plantilla y de ser docente de un centro, no me legitima como docente. Y aquí lo vemos. Si un alumno no ve que no confía en mí, en mis habilidades como docente, no me va a respetar. Aquí en el Evangelista, por ejemplo, la pobre docente de inglés lo llevaba muy mal. En cambio, la docente de religión era súper respetada. Ella tenía un tipo de autoridad, era monja, esto hay que decirlo también. Pero con ella, ellos se portaban de una manera diferente. Con la de inglés, era de llanto, la pobre mujer salía en lágrimas. O sea, depende, o sea, y eso nos pasa a todos. Yo creo que os ha pasado a vosotros como alumnos y a nosotros como docentes. Los alumnos durante las primeras semanas te evalúan, saben hasta dónde llegan contigo. Es ahí. Por ejemplo, en todos los estudios de fracaso escolar, lo ve referenciado en este artículo, ahí se ve cómo los niños durante las primeras semanas están evaluando. Es eso, hasta dónde llegan. A este le puedo hacer bromas, a este no, a este le puedo hablar así, a esta no, a este le puedo hacer deberes, pero a este no, a este le puedo contestar así, pero a este no. Ellos lo saben. Entonces, una vez que se genera esa imagen, es muy difícil. A veces se hace muy difícil cambiar.
Entonces ese es un problema, pero es algo que tú aprendes cuando estás siendo formado. Y el contrato didáctico es eso, es ese contrato tácito en el que tiene que haber una confianza de que yo confío en que tú, no es solo saber contenidos, no es solo tener la firma como docente, no, es que yo soy legitimado, yo lo sé hacer, sé dar, sé impartir, pero sé también, bueno, lo que los niños esperan de su docente, ¿no? Pero a la vez yo como docente espero de mis alumnos un comportamiento que cumplan con su parte. Eso lo digo aquí yo a mis alumnos. Tenéis que cumplir con vuestra parte. Tenéis que hacer las actividades. Tenéis que leer antes de venir a clase porque si no, pues no podemos que yo haciendo todo el trabajo es un contrato un poco injusto, ¿no? Es desigual. Entonces es eso, era eso. Y entonces lo de la confianza, que yo utilizo la teoría de Erickson, pero no es la única, obvio, pero es mostrar cómo la confianza se construye en todas las prácticas comunicativas. Es decir, dentro del aula, pero fuera del aula también. Y de cara a la comunidad. Si la comunidad no ve nuestro centro como un centro educativo serio, de buena reputación, es muy difícil, es muy difícil. Los padres no mandan a sus niños allí, por ejemplo. Entonces, la imagen cuenta y por eso esto del trust es algo que se ha estudiado mucho en sociología de la educación, muchísimo. Y hay maneras de medir el trust de diferentes maneras. Yo lo hago con Erickson, pero hay gente que lo hace de otra manera, ¿no? Pues de manera cuantitativa y tal, o sea que también el trust es algo que se puede estudiar de muchas maneras, ¿no? Básicamente es eso. Yo espero que, bueno, que haya quedado claro un poco cómo de manera, yo quería hacer ese ejercicio, que a través de un ejemplo aplicado vieseis el potencial que se hace, pero también ver el potencial de lo que podéis hacer si queréis hacer un trabajo etnográfico, del esfuerzo que requiere, el diseño que requiere, pero también de esa filosofía de lo que nosotros llamamos detrás epistemología, ¿no? De entender cómo recojo datos, cómo analizo esos datos, cómo me posiciono yo, cómo doy cuenta de esa subjetividad mía y cómo esto que yo, cómo produzco ese conocimiento, ¿no? ¿Qué es el conocimiento que se produce aquí y cómo se produce ese conocimiento? Y hay muchas posibilidades. Este es un ejemplo, pero hay una larga historia de etnógrafos que trabajan no solamente en aulas escolares. Etnografía se hace en muchos terrenos, en muchas instituciones. No se trata de un espacio físico, es un espacio simbólico, un espacio psicológico en el que yo creo este terreno mío, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar ejemplos, por ejemplo, mi colega María Rosa Garrido hace etnografía en ONGs y ella lo hace de manera transnacional, ¿no? Cómo se construyen estas comunidades de ONGs, otra colega como pues Eva Cudó, que trabajó al principio con migración, qué pasa en los papeleos cuando los migrantes tienen que hacer trámites en la administración. Ahí ella hizo una etnografía muy interesante. En España también, por ejemplo, bueno, en Cataluña, Joan Pujolar hizo una etnografía con bandas, no, gangs, ¿cómo se llaman? Grupos de amigos, para el estudiado de las masculinidades, los chicos, cómo la masculinidad, cómo se construye, cómo la lengua entra allí. Eso fue una etnografía también. Y podía daros una lista infinita, pero ahora mismo no sé qué os interesa ni qué temas. Y bueno, ya si queréis escribirme o le mando alguna lista a Igor y a los que estéis interesados. ¿Ya? Y es así. Y no sé si hay alguna última pregunta, algún pensamiento final, alguna reflexión final o algo que queráis decir. Bueno, pues agradeceros muchísimo, de verdad, todos los comentarios y el estar aquí. Gracias de verdad. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por habernos brindado estas 2 horas de seminario. Es prácticamente la última clase que vamos a tener, porque ya la siguiente sesión pues sería una especie de tutoría colectiva, encierre, despedida, para despejar dudas y demás
de cara a la evaluación, así que creo que le hemos puesto un broche de oro. Todavía estáis a tiempo de aprovechar que Adriana está aquí, todavía no se ha ido a fregar. Eso estoy muy Ha dicho ella que se vaya a fregar ahora. Eso, Sí, eso. yo espero que haya iluminado también, todo lo que ha dicho, ha iluminado caminos, hayáis tomado ideas, sobre todo personas que tenían muchas dudas, tampoco que sabían muy bien por dónde... Pero como tienen experiencia escolar y aspiración profesional, ¿no? Posterior a la carrera para formarse, ¿no? Como docente, hacer el máster de profesorado y después Sí. presentarse a las oposiciones y demás, pues quizá por ahí, sin duda esto le va a servir. Adriana, Sí, sí. simplemente reiterar que se puede hacer estudios es que es infinito y no hay una única manera de hacer todo. Esto es un ejemplo, pero hay otras maneras. Pero si queréis estudiar cuestiones de masculinidad, de género, de migración, de discriminación, pero de otras cosas, o sea, tiene una infinidad, un potencial enorme para estudiarse. Y bueno, yo espero que lo importante es disfrutar de esto y estar contentos con los datos que recogéis y con la historia que podéis construir o reconstruir. Ya está. Muy bien. Bueno, pues ya lo ha dicho ella, podéis contactar con ella, ya la tenéis allí en su universidad y siempre, como vuestra formación todavía está en desarrollo, queda y después viene la formación después del grado, podéis tomar con Adriana después formación. Nunca se sabe. Sí, claro que sí. Aquí os espero en Southampton, una ciudad que se hizo famosa porque de aquí salió el Titanic. Ah, de ahí salió el Titanic. Claro, vive de eso. El último puerto que pisó el Titanic, de hecho la mayoría de muertos de la clase baja y de trabajadores en el barco eran de Southampton. Y hay un museo dedicado a ello y es interesante. Sí, sí. De ahí era Leonardo DiCaprio, ¿no? Yo no sé si lo grabó, pero lo filmó, pero es una ciudad de cruceros, estamos frente a Francia, son 6 horas en el ferry, entonces toda la gente que quiere cruzar en ferry viene desde aquí y cruza para Santander, también hay ferry, o sea, de aquí simplemente es por ponerla en el mapa. Ajá. De alguna manera. La Málaga de Inglaterra, ¿no? Bueno, cruceros, ferry. Fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, entonces no es una ciudad linda. Pero al lado está Winchester, que es preciosa, entonces siempre vendemos Southampton a través de Winchester, así que muy bien. Iremos, muy bien. Iremos, organizaremos una excursión. Claro que sí, venga. Muchísimas gracias, Adriana. Venga, pues hasta pronto. Chao, ten buen día. Chao. Adiós. Gracias. Bueno, yo me quedo con ustedes brevemente unos minutillos. ¿Qué os ha parecido la sesión? Pues la verdad que ha estado muy bien, sobre todo, o sea, lo que tú nos prometiste, el hecho de que nos ayude a enfocar el trabajo de sociolingüística crítica y de cara a posibles proyectos futuros, la verdad que ha abierto muchos caminos y nos ha explicado la metodología y las diferentes perspectivas. Ella se ha centrado en el plano educativo, pero es verdad que se puede